Brian Fagan, La corriente del Niño y el destino de las civilizaciones, Inundaciones, hambrunas y emperadores, Gedis Editorial, 2010. Capítulo 8. El derrumbe del imperio maya clásico. De tal modo estaba dispersa la obra, abre cita, el diseño humano. Las personas estaban desfallecidas, derribadas, tenían las bocas y las caras destruidas y aplastadas. Cierra cita. Popol Vuh, el libro del Consejo Maya Quiché. Los depósitos acumulados en el lecho de los lagos del estado de Quintana Roo, en México, cuentan la misma historia del caso del hielo que el Calla de los Andes. Un severo ciclo de sequía se extendió por el Perú y América Central a mediados de o fines del siglo VI después de Cristo. Una combinación de sequía y ataques de El Niño casi destruyó a los moches. Años de sequía en las tierras bajas tropicales del sur de México y Guatemala causaron intranquilidad económica y social en una época de rápido crecimiento de la población. Como los moches, los mayas sobrevivieron, pero el ambiente había escrito las palabras de destrucción en el muro. 3 siglos después, su civilización yacía en ruinas. Los antiguos mayas crearon una de las más resplandecientes y duraderas civilizaciones precolombinas. Quienes alguna vez habían sido humildes campesinos transformaron sus bajas tierras tropicales en un paisaje de grandes ciudades gobernadas por poderosos señores. La civilización maya clásica floreció en las llanuras bajas de México, Guatemala y Honduras entre los últimos siglos anteriores al nacimiento de Cristo y el 900 de nuestra era. Pero su derrumbe fue súbito. Los mayas abandonaron los grandes centros ceremoniales del Petén y las tierras bajas del sur y desecharon grandes superficies de la región que nunca más volvieron a ocupar. Solamente en la ciudad de Tikal, la población de más de 50.000 habitantes declinó un tercio de esa cifra. Los sobrevivientes se aglutinaron en las ruinas de las grandes estructuras de roca tallada y trataron de mantener una apariencia de su antigua vida, pero en pocas generaciones también ellos dejaron el lugar. El derrumbe, entre comillas, de la civilización maya clásica, cierra comillas, es una de las grandes controversias de la arqueología, pero quedan muy pocas dudas de que las sequías promovidas en parte por el Niño desempeñaron un papel importante en el desastre. La mayor parte de México está bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical que se mueve hacia el norte durante el verano del hemisferio norte y hace caer lluvias de estilo monzónico entre abril y octubre en todo el país. Durante el invierno boreal, la ITCZ se traslada al sur, hacia el Ecuador, y la alta presión subtropical provoca condiciones secas y estables. Los patrones de caída de lluvia varían constantemente. Cuando el monzón es débil o queda suprimido y la ITCZ permanece más al sur de lo habitual, prolongadas sequías afectan tanto las tierras altas como las tierras bajas. Esto ocurre con frecuencia cuando el índice de la oscilación del sur es bajo y sobre gran parte del mundo tropical prevalecen las condiciones del Niño. El gran El Niño del 97 al 98, 1997-1998 calcinó una parte importante de México que incluyó las antiguas selvas tropicales. Los incendios de bosques consumieron alrededor de un sexto de la selva húmeda de Chimalapas, en Chiapas, donde viven por lo menos 1.500 de las especies más amenazadas del mundo. Figura 8.1, sitios arqueológicos y lugares mencionados en el capítulo 8. Los raros monos aulladores, las panteras huyeron de las llamas. Las orquídeas exóticas y los líquenes se incineraron. Los esbeltos troncos ennegrecidos de árboles de 30 metros permanecieron de pie como estalagmitas emergiendo de la tierra renegrida. El humo se elevó por encima del denso dosel de la selva como un delicado velo, mientras las resueltas llamas dejaban miles de árboles chamuscados y con el follaje marrón. Homero Aridgis, un destacado ambientalista mexicano, dijo, abre comillas, estamos perdiendo un ecosistema que necesitó miles de años para formarse, cierra comillas. Millares de personas participaron de la lucha contra el fuego en más de 40.000 hectáreas de incendios. Equipos profesionales de México y de los Estados Unidos, soldados, gente de los pueblos y campesinos indígenas.
La mayoría del terreno era tan empinado e inaccesible que hicieron falta 4 días de caminata para alcanzar un foco decisivo. Durante miles de años, mucho antes de que la brillante civilización maya floreciera en las tierras bajas de América Central, los agricultores nativos habían encendido fuegos para desmontar los campos. La quema, una práctica tan antigua como el cultivo del maíz, es una manera sencilla de deshacerse de los arbustos secos y de aprovechar la ceniza caliente para fertilizar el débil suelo tropical. Es un trabajo que requiere vigilancia aún con buen tiempo, pero especialmente arriesgado cuando la sequía abraza la tierra y una quemazón descontrolada puede consumir no solamente las parcelas que se pretendía desmontar, sino paisajes enteros. Solo hace falta que sople una súbita ráfaga de viento para que el fuego se expanda por los campos secos e inflamables y los bosques. Esto es exactamente lo que pasó durante el último niño, cuando una práctica agrícola antiquísima precipitó un desastre ecológico de primer orden. Mapas de las sequías provocadas por el Niño en 1983 y 1997-1998 registran detalladamente severos periodos secos que afectaron la mayor parte de las tierras altas y bajas de México y los países vecinos. Solo en México, los daños que dejó la sequía de 1983 provocaron pérdidas por $600 millones. Con las sequías llegan los incendios y el hambre, el fracaso de las cosechas y el descalabro económico que puede ser especialmente duro en ambientes con frágiles suelos tropicales y una creciente densidad de población. En México el Niño y la sequía son imparables y devastadoras. Durante el gran episodio Enso de 1782 a 1783, el nivel del lago Pátzcuaro en el centro de México bajó hasta tal punto que los aldeanos locales se disputaban la posesión de las tierras que habían quedado al descubierto. La sequía de 1783 coincidió con un ciclo seco generalizado del Caribe y el sudeste asiático. 1000 años antes, un prolongado periodo de sequía contribuyó a socavar la civilización maya clásica. Las tierras bajas mayas eran por completo diferentes del Valle del Nilo y del territorio de los moches. Los agricultores egipcios y moches cultivaban y irrigaban planicies inundables que tenían un gran potencial agrícola. Por su parte, los mayas cultivaban la península Petén-Yucatán, que se prolonga en el Golfo de México, una vasta plataforma de piedra caliza elevada desde las profundidades del océano durante un periodo inmensamente largo de tiempo. A medida que uno se dirige hacia el norte dentro de la península de Yucatán, se allana y vista desde el aire adquiere la apariencia de una alfombra verde homogénea. Las tierras bajas son cálidas y húmedas y durante 6 meses, entre mayo y octubre, reciben las lluvias estacionales. La cantidad media de lluvia es menos abundante y predecible de lo que uno podría esperar en un ambiente tropical tan bajo. Pocos ríos permanentes, excepto el Usumacinta y el Motagua, suministran aguas navegables y abundante provisión de agua dulce. Ninguna inundación anual fertiliza la tierra con generosa regularidad. Los mayas más antiguos obtenían el agua potable de pozos circulares perforados en la piedra caliza, de las depresiones cenagosas o de las cisternas con forma de botellas con los bordes revolcados en las que acopiaban agua durante la estación húmeda. Las lluvias irregulares castigaban duramente a los campesinos mayas. En un tiempo, una densa selva cubría los terrenos bajo el sur, donde florecieron algunas de las principales ciudades mayas. Las caobas llegaban a alcanzar una altura de 45 metros, intercaladas con zapodillas, hoy una materia prima de la goma de mascar, y árboles de pan. En los terrenos bajos y medios de la selva crecían numerosos aguacates y otros árboles frutales. En algunos lugares el bosque daba paso a parches de sabana abierta revestida de pasto vasto y de esporádicos árboles enanos. Con el correr de los siglos, los mayas desmontaron gran parte de la selva primordial. Lo que vemos hoy es la vegetación regenerada durante siglos. La aparente uniformidad de las tierras bajas es en realidad una ilusión.
La densa capa de árboles esconde una asombrosa diversidad de ambientes locales, cada uno de los cuales representa un desafío especial para los antiguos plantadores de mayas. Calurosa, húmeda e implacable, la patria de los mayas tenía muy pocos suelos fértiles, salvo en algunos sectores de Petén y de los anchos valles que bordean los ríos. Las pesadas lluvias y el intenso sol tropical arruinaban la tierra ganada a la selva, que en poco tiempo se volvía incultivable. Hacer prosperar un cultivo en campos tan exigentes, cortando árboles y quemando la selva para luego sembrar en su lugar, requería gran experiencia y reservas ilimitadas de paciencia. Resulta difícil imaginar un contraste tan marcado con las facilidades ofrecidas por el Valle del Nilo. Como sus descendientes modernos, los antiguos mayas sufrían los perjuicios de las sequías y las oscilaciones climáticas de décadas de duración. Lo sabemos gracias a muestras extraídas de los lechos de los antiguos lagos. David Hoddle, Jason Curtis y Mark Brenner de la Universidad de Florida estudiaron núcleos de sedimentos acumulados en el lago salado Chinchacanaf, situado en la península de Yucatán, en busca de datos climáticos. El núcleo extraído medía los cambios producidos en las cantidades relativas de isótopos de oxígeno en el carbono del calcio de las conchas preservadas en el sedimento del fondo durante muchos siglos. Este dato y la relación oxígeno-yeso del limo les permitió reconstruir cambios del pasado en la proporción entre evaporación y lluvias caídas. Los científicos consideraron que el aumento de la composición de los isótopos de oxígeno y la mayor proporción de yeso en relación con el carbonato de calcio reflejaban periodos de clima más seco y que los ciclos más húmedos se manifestaban con esos valores invertidos. Hodel y sus colegas desarrollaron una secuencia de cambio climático para los últimos 8.000 años, con una aproximación de alrededor de 20 años. Comprobaron que el lago Chichacanaf se llenó por primera vez alrededor de 6.200 a.C., en una época en que los niveles del mar Caribe y la cuenca acuífera de agua dulce de Yucatán se elevaron súbitamente. Estos niveles continuaron creciendo hasta aproximadamente 1000 a.C., cuando las condiciones se volvieron más secas y como resultado de ello los niveles de carbonato de los sedimentos del lago aumentaron. La sequía continuó y alcanzó un punto más álgido entre 800 y 1000 después de Cristo, en el momento mismo en que se derrumbó el Imperio Maya. El ciclo de sequía intensa de esos dos últimos años fue el periodo más seco de los últimos 8000 años. La sequía de Chinchacanaf no fue la única. Los bajos niveles del lago Pátzcuaro de Michoacán, en el centro de México, y los vestigios de los devastadores incendios que se extendieron por Costa Rica durante esos 2 siglos también sugieren el amplio alcance del fenómeno. Hodel y el grupo de investigadores que lo acompañaron también tomaron muestras de núcleos de Punta Laguna en el estado mexicano de Quintana Roo, que pierde la mayor parte de su caudal por evaporación, lo cual significa que los cambios en las cantidades relativas de oxígeno 18 y 16 están controlados casi enteramente por la proporción entre evaporación y caída de lluvias. Los sedimentos del lago se acumularon rápidamente, de modo que una muestra tomada del lecho puede producir una cronología de la intensidad de las precipitaciones muy precisa, semejante a la que dan los anillos de árbol. La muestra de Punta Laguna reveló que entre 165 a.C. y 1020 después de Cristo hubo frecuentes y severos episodios de sequía. Una sequía particularmente intensa se dio en 585 de nuestra era, momento que coincidió con el periodo seco registrado en el casquete de hielo Quelcaya, en los Andes del Sur, y que tan profundamente afectó a la civilización mocho-mochica. Este periodo seco causó una situación caótica en las tierras bajas mayas, pero posteriormente la región recibió lluvias relativamente abundantes y sobrevinieron 2 siglos de vigoroso crecimiento y prosperidad en los cuales la población maya creció rápidamente. Como Chichacanaf
Cana- Chichan- Chichancanaf, Punta Laguna, sufrió un prolongado ciclo de sequía entre los años 725 y 1020 de nuestra era, con dos episodios especialmente rigurosos, en 862 y 986. La sequía terminó repentinamente en 1020 y durante un siglo la región del lago experimentó una de las condiciones más húmedas de los últimos 8000 años. Desde entonces, el clima se ha caracterizado por repetidos ciclos húmedos y secos de aproximadamente una década de duración cada uno, con algunas sequías más severas coincidentes con los episodios ENSO. La fosa de Cariaco en el Caribe, situada junto a la costa de Venezuela, ha producido registros climáticos muy valiosos y más pruebas de la sequía, gracias a los finos sedimentos depositados por los ríos que van a desembocar en esa cuenca. Los depósitos de este lugar son excepcionales porque están particularmente bien definidos. Cada milenio aparece representado por unos 30 centímetros. Los sedimentos laminados reflejan fluctuaciones de los aportes de los ríos causadas por la cambiante cantidad de lluvia. Esos cambios responden a los desplazamientos estacionales de la zona de convergencia intertropical y se manifiestan del siguiente modo. Las láminas negras representan la lluvia caída durante el verano y la estación lluviosa de otoño. Las capas de color más claro, el invierno seco y la primavera, es decir, la época en que la ITCZ está en su posición más septentrional y los vientos alisios soplan con fuerza a lo largo de toda la costa venezolana. El voluminoso contenido de titanio de las láminas registra la cantidad de sedimentos provenientes de tierra firme llevados a la fosa desde los terrenos pantanosos de los alrededores. Cuanto más alto es el contenido del titanio, mayor ha sido la cantidad de lluvia caída. Afortunadamente para los climatólogos, la fosa de Cariaco corresponde al mismo régimen climático que las tierras mayas, donde la lluvia cae principalmente en verano, cuando la zona de convergencia intertropical está en su posición más nórdica, sobre la península de Yucatán. Pero si la zona permanece en su posición del sur más tiempo de lo habitual, la sequía castiga tanto la región de Cariaco como la del territorio maya. La civilización maya progresó antes, alrededor del año 150 después de Cristo, cuando ciudades tales como El Mirador alcanzaron dimensiones sorprendentes. Sin embargo, esa ciudad fue abandonada rápidamente durante los comienzos del primer milenio de nuestra era, en una época en que, según nos cuenta el núcleo extraído de Cariaco, la región sufrió una intensa sequía. El clima relativamente húmedo que se dio entre 550 y 750 alentó el crecimiento de las poblaciones. Muchas comunidades mayas pronto estuvieron operando en los límites de la capacidad de sustentación de sus tierras. El núcleo de Cariaco documenta un intervalo bajo en titanio para el siglo IX, al comienzo del periodo cálido medieval, aparentemente la misma sequía inclemente que registra el núcleo del lago Chichancanaf. La muestra del lago de Yucatán nos presenta un patrón de largo plazo de alternancia de periodos milenarios entre lluvias abundantes y sequías y repetidos ciclos húmedos y secos de varias décadas que superponen a aquellos. Si en algunos de esos ciclos de sequía coinciden con episodios ENSO, observaciones hechas durante el siglo XX en el Caribe y en América Central demuestran una fuerte correlación entre lluvias más copiosas que la media y una presión inusualmente baja sobre el lado ecuatorial del centro de alta presión cercano a las Azores. Al mismo tiempo, los vientos de altura y los alisios del Atlántico Norte se desplazan hacia el norte. El Atlántico Norte se vuelve desacostumbradamente más cálido entre los 10 y los 20 grados de latitud norte, desde África hasta América. Una mayor convergencia y nubosidad sobre el Caribe y la región atlántica de baja latitud adyacente implican mucha más humedad de la usual. En contraste, los años secos resultan un ciclo anual mucho menos intenso y las condiciones opuestas en el Atlántico Norte. Las sequías que afligieron a los mayas de los siglos VIII y IX fueron consecuencia de complejas interacciones entre la atmósfera y el océano que aún no conocemos bien, entre ellas las apariciones de El Niño,
y los grandes desplazamientos de una década de duración de la oscilación del Atlántico Norte, así como las variaciones de la caída de lluvias por periodos de 20 o 30 años que se produjeron durante varios siglos. A pesar de sufrir oscilaciones climáticas de corto plazo y contar con un territorio tropical con suelos frágiles y solo moderadamente fértiles, la civilización maya clásica floreció durante más de 8 siglos antes de que la dura realidad de la superpoblación y las presiones ambientales hicieron tambalear a sus orgullosos líderes. Que haya sobrevivido tanto tiempo en un ambiente tan exigente es una señal de la gran aptitud de los agricultores mayas. Como otros agricultores tropicales, los mayas utilizaron antiguos métodos de producción agrícola para cultivar maíz y frijoles. A fines de otoño, los campesinos solían talar una parcela de bosque de tierra bien drenada durante el fin de la estación seca. Y luego quemaban la madera y rastrillaban la parcela. Aquella era una época fundamental del año de cultivo, cuando el aire se llenaba de humedad, de humareda y polvo. Grandes nubes de humo gris se elevaban en espiras en el pálido cielo, mientras el viento de la tarde soplaba la ceniza, cubriendo todo con el color del hollín. A medida que el incendio cedía, la ceniza y el carbón se depositaban en el suelo. Los agricultores y sus familias mezclaban ese fertilizante natural con la tierra y luego plantaban la semilla de maíz haciendo pequeños hoyos en la tierra removida con un palo. La puntualidad lo era todo, pues la siembra tenía que coincidir con los primeros chaparrones. Esas parcelas desmontadas llamadas milpas solo conservaban la fertilidad durante unos 2 años. El campesino debía luego buscar una nueva parcela y hacer todo el trabajo nuevamente mientras la primera parcela descansaba entre 4 y 7 años. Cuando los mayas eran nada más que campesinos aldeanos, construían sus asentamientos en medio de los mantos de retazos disímiles que formaban las parcelas, algunas recién ganadas a la selva, otras en proceso de regeneración, rodeados por la espesa jungla que los separaba de sus vecinos. Pero cuando la población de campesinos creció, las comunidades en expansión gradualmente devoraron la tierra virgen. El cultivo por tala y quema fue lo suficientemente eficaz, mientras la población de campesinos mayas era pequeña, pero cosechas nunca fueron suficientes para sustentar a grandes asentamientos. Y el excedente de granos tampoco podía alimentar más que un puñado de los miembros de la comunidad que no se dedicaban al cultivo, tales como los sacerdotes y los fabricantes de hachas de piedra. Sin embargo, hasta pocos siglos antes de Cristo, este sencillo sistema de siembra fue la base de sustentación de una compleja sociedad aldeana que prosperó en un ambiente bajo, extremadamente cálido y con suelos con escasos humus. Alrededor de 300 antes de Cristo, los campesinos mayas que vivían en comunidades esparcidas por las tierras bajas se contaban por millares. La dura experiencia y el método de prueba y error les habían enseñado maneras sencillas de conservar el agua. Muchas aldeas se formaban cerca de la base de depresiones superficiales que se llenaban durante la estación de lluvias. Allí construyeron depósitos, sistemas pasivos de almacenamiento de agua, llegaron a constituir una parte integrante del paisaje agrícola. Semejante sistema de cultivo elemental podía sustentar una civilización compleja de ciudades densamente pobladas. Los primeros arqueólogos que estudiaron a los mayas observaron el eterno ciclo de desmonte, plantación y cosecha que continuaba utilizándose en los tiempos modernos y supusieron que realmente esos mismos métodos de cultivo habían sustentado a la antigua civilización de campesinos que vivían en aldeas dispersas por las tierras bajas y que solo se reunían para construir elaborados centros ceremoniales como Copán, Palenque o Tikal, donde vivían unas pocas personas. En 1946, el especialista en cultura maya Silvanus Morley escribía, abre cita, el método de los mayas modernos de cultivar el maíz es el mismo
que se ha utilizado durante los últimos 3000 años. Un simple proceso de talar árboles, quemar los troncos secos, limpiar el lugar para plantar en él y rotar el uso de parcelas cada 4 o 5 años. Cierra cita. Morley y sus contemporáneos sabían poco de los suelos tropicales y creían que las milpas eran absolutamente uniformes en toda la región de las tierras bajas, cuando en realidad el ambiente es excepcionalmente diverso. Por lo tanto, sostenían que la sociedad básicamente rural diseminada ampliamente por toda la región había subsistido sustentada por las milpas y nada más. Y que la civilización maya no tenía grandes ciudades, estaba gobernada por pacíficos líderes religiosos y tenía pasión por los calendarios y los movimientos de los cuerpos celestes. Poco más de medio siglo después, sabemos que Morley y sus contemporáneos estaban errados. Los mayas mantenían ciudades enormes y paisajes superpoblados gracias a una de las agriculturas más elaboradas de todas las que se practicaron en las Américas. En 1972, el geógrafo Alfred Siemens y el arqueólogo Dennis Puleston emplearon fotografías aéreas para estudiar grandes extensiones de tierras húmedas de Campeche al sur de México. Así, identificaron retículas irregulares de líneas grises que formaban escaleras, entramados y configuraciones curvilíneas, y que resultaron ser sistemas de elevación de los campos cultivados, abandonados mucho tiempo atrás. La mayoría eran parcelas estrechas, rectangulares, elevadas sobre el bajo nivel del suelo en tierras de los márgenes de los ríos que se inundaban estacionalmente. Estos terrenos elevados presentan gran similitud con las famosas chinampas o jardines anegados, utilizados muchos siglos antes por los aztecas en las tierras altas de México. Los aztecas mantenían miles de hectáreas de chinampas alrededor de su gran capital, Tenochtitlán, que a su vez se levantaba en el medio de un lago poco profundo. Estos campos, sumamente fructíferos, producían varias cosechas de frijoles y de maíz por año y sustentaban a 250.000 personas solo en el Valle de México. La investigación de Siemens y Puleston terminó con el largamente sostenido, entre comillas, mito de la milpa, según el cual los mayas pudieron prosperar utilizando únicamente el método de quema y cultivo de las zonas recuperadas, y pareció explicar cómo se las arreglaron los campesinos de las aldeas para construir florecientes ciudades. Los mayas comenzaron a drenar y canalizar los estanques naturales por lo menos hace 2000 años, y de ese modo transformaron tierras inútiles desde el punto de vista agrícola en suelos que serían en alto grado productivos, siempre que abundara el agua de la superficie. También comenzaron a cultivar las laderas escalonadas de las colinas. Ya a finales de la década de 1920, una cantidad de científicos viajeros habían observado las grandes extensiones de terrazas abandonadas en las cuestas de las colinas de las tierras bajas mayas. Pero ningún arqueólogo se puso a investigar esos antiguos sistemas de cultivo hasta que la investigación de los pantanos les hizo cobrar conciencia de la diversidad de la agricultura maya. Las terrazas, sostenidas con muros de piedra, se elevan en apretadas hileras concebidas por atrapar el limo que de lo contrario, durante las tormentas torrenciales, caería en cascada por las secas laderas de las montañas. Como las eficazmente cultivadas ciénagas, los sistemas en terrazas fueron un signo de cultivo intensivo que aprovechaba cada centímetro cuadrado de tierra fértil. Los estudiosos de los mayas aceptaron con agrado las nuevas pruebas de que en la región se practicaba una agricultura intensiva. Allí estaba la explicación
de la aparentemente misteriosa explosión demográfica que acompañó la aparición de las primeras ciudades de las tierras bajas. Al darse cuenta de que la población aumentaba y la tierra no rendía lo suficiente con el cultivo de las milpas, los mayas se volvieron a la explotación de las tierras pantanosas para sustentar a los habitantes de sus activas ciudades, más o menos en la misma época en que los romanos alcanzaban el dominio del mar Mediterráneo. El nuevo paradigma también produjo una transformación social y los mayas pasaron a ser aldeanos gobernados por sacerdotes a convertirse en pacíficos habitantes de la ciudad que ocupaban la totalidad de las tierras bajas y vivían de lo que producían los esteros. Algunas estimaciones calculan que en el año 800 de nuestra era, la población maya oscilaba entre los 8 y los 10 millones de habitantes, una densidad asombrosamente alta para un ambiente tropical con tan baja capacidad de sustentación de la tierra. En realidad, no hay una explicación sencilla de cómo hicieron los mayas para sustentar a una población que en su mayoría no eran agricultores. En las décadas de 1970 y 1980, la investigación se apartó un tanto de la excavación en gran escala de las ciudades para estudiar los paisajes antiguos en su totalidad e internarse en las ciudades mayas menos estudiadas, como Copán en Honduras y Tikal en Guatemala. Los investigadores estudiaron fotografías aéreas, dividieron en sectores la densa selva y estudiaron las humildes granjas y pequeñas aldeas tratando de descubrir los diferentes patrones de los cambiantes asentamientos mayas a lo largo de muchos siglos. Pronto descubrieron que no había manera de que todas las ciénagas, con sus irregulares niveles freáticos y sus variaciones estacionales, pudieran alimentar los elevados campos de cultivo altamente productivos. Algunos campesinos habían construido terrazas en las pendientes de las colinas cercanas. Otros grupos, no muy distantes, ni siquiera se habían molestado en hacerlas. Además, la distribución de los sitios, cuidadosamente compilados, a veces no coincidía con la acumulación de tierras fértiles, suelos cenagosos y otras superficies potencialmente cultivables de la vecindad. Lo que los mayas elegían en el pasado para cultivar no siempre concordaba con lo que hoy se considera la mejor tierra para arar. Los investigadores más perceptivos hoy se han dado cuenta de que lo que estaban observando eran complejos mosaicos de parcelas que fueron cultivadas a lo largo de muchos siglos. Con el paso de las generaciones, la percepción que los mismos mayas tenían de esos paisajes y de su potencial fueron cambiando de manera radical. Ese cambio de perspectiva procedió de la institución de la realeza maya y de las transformaciones del medio naturales e inducidas por el hombre. La realeza maya tuvo sus raíces en el remoto pasado. Como todos los pueblos que avanzaban talando y quemando la selva, los primeros mayas vivían muy cerca de la tierra. Su supervivencia dependía del conocimiento experto de los suelos y las señales del clima, de los animales, las plantas y los sutiles cambios que marcaban el paso de las estaciones. Los aldeanos poblaron los bosques de seres espirituales, mitad hombre, mitad animales. Ese era el mundo del feroz jaguar, tan cómodo en el agua como en los árboles. Los múltiples estratos del cosmos maya comenzaban con las quietas y oscuras aguas del primordio, una eternidad habitada solo por seres sobrenaturales. Muchos siglos después, el Quiché Maya Popol Vuh, un antiguo libro de consejos, nos dice: los procreadores, entre comillas, son en el agua una resplandeciente luz. Están allí, enclaustrados en plumas de quetzal verde azuladas. Cierra cita.
Los dioses creaban y conferían una tierra que emergía de las aguas, de donde brotaban las plantas y los seres humanos. Desde el comienzo de todo, el mundo de los vivos y el mundo espiritual era uno solo. Mucho tiempo antes de que la civilización se desarrollara en las tierras bajas, el mundo sobrenatural rodeaba a las comunidades mayas por todas partes. La tierra que ocupaban era un estrato medio del cosmos donde Bacachán, el árbol del mundo, vinculaba los reinos del cielo y de los vivos y el Averno. Esta ideología potente y muy antigua vinculaba a las generaciones pasadas, presentes y futuras, con lazos imperecederos en un mundo en el que los antepasados y los dioses validan los actos de los seres humanos. Desde el principio, los chamanes, los que tenían el poder de pasar el mundo de los vivos al sobrenatural, adquirieron gran importancia en la sociedad maya. Los chamanes de cada aldea eran curanderos y sacerdotes, individuos con la capacidad de controlar y usar el poder de las plantas alucinógenas y entrar en profundos trances que les permitían volar libremente en el cosmos. Se hacían tajos en el pene con afiladas espinas de raya venenosa, y la sangre que salpicaba abría las puertas al otro mundo, por las que ellos podían pasar sin esfuerzo al reino espiritual. Los episodios de trance llegaron a transformarse en ceremonias públicas cada vez más elaboradas y presenciadas por un público creciente. En 300 a.C., los chamanes más hábiles se habían convertido en poderosos señores, y los caseríos habían pasado a ser primero pequeñas ciudades y luego imponentes centros ceremoniales que representaban el mundo maya en piedra y estuco. Al tiempo que las ciudades se transformaban en grandes sistemas ceremoniales, también los sistemas pasivos de almacenamiento de agua crecían, y algunos alcanzaron las dimensiones de verdaderos estanques, cuya construcción implicaba excavar más de 1,5 millones de metros cúbicos de suelo. En 150 a.C., algunas ciudades pujantes del Petén, como Nakbe y el Mirador, situadas en estratégicos microclimas, exhibían imponentes pirámides que contenían máscaras de yeso de dioses y antepasados reverenciados. El Mirador tenía una extensión de 16 kilómetros cuadrados y comprendía vastos complejos de pirámides. La pirámide Danta, en el extremo este del sitio, se elevaba más de 70 metros sobre una colina natural. Una red cuidadosamente diseñada de rampas elevadas conducía desde las ciénagas hasta los centros cercanos. Las fachadas del templo, revocadas y pintadas, dan testimonio de que en la vida maya había una potente nueva institución, Shul Ahau, la realeza sagrada. Las ciudades mayas llegaron a ser paisajes simbólicos trabajados en estuco y piedra. Las pirámides eran montañas sagradas y las estelas talladas representaban los árboles de la selva. El templo era la puerta elevada al vitalmente importante otro mundo, a través de la cual pasaban al reino espiritual los señores chamanes en sus viajes inducidos por el trance. Nakbe y el Mirador se desplomaron súbitamente durante el siglo I después de Cristo, en un tiempo en que los núcleos de profundidad de la fosa de Cariaco nos cuentan que hubo una intensa sequía. Pero los mayas se recuperaron y fundaron nuevas ciudades, esta vez con estrategias de manejo del agua mucho más elaboradas, basadas en gran parte en las pirámides de los nuevos centros ceremoniales. Las pirámides, con sus costados en forma de escalinata, hacían las veces de entre comillas montañas de agua.
Por ellas caían en cascadas las aguas de las tormentas tropicales para dar en depósitos y tanques que luego se distribuían con precisión por los sistemas de cultivo circundantes. El control del almacenamiento de agua fue uno de los cimientos de apariencia discreta, pero fundamentales de la realeza maya. Los primeros señores mayas son anónimos para nosotros. No dejaron ningún registro escrito, ni jeroglíficos que recuerden sus hazañas, ni sus historias personales. El único legado que dejaron al mundo maya, inmerso en un calendario cíclico, la institución de la realeza misma y una arquitectura distintiva que era una especie de representación del cosmos. Aquella arquitectura era tan poderosa que generaciones de grandes señores construyeron nuevos templos sobre los cimientos de los primeros. La historia y la realeza mayas estuvieron vinculadas hasta el presente con el más allá. Es por ello que la credibilidad de todos los señores mayas dependía de sus antepasados y del lugar que habían ocupado en la historia. Hace unos 2000 años, los señores mayas comenzaron a registrar sus actos y genealogías con la escritura elaborada y distintiva. Hoy podemos leer más de 2/3 de las escrituras mayas hasta el punto de que un arqueólogo que esté excavando un templo puede utilizar los signos y símbolos ya descifrados para guiar la exploración y puede datar las estructuras individuales con las inscripciones mismas dejadas por sus constructores. Los jeroglíficos mayas nos hablan de astronomía y del paso del tiempo. También ofrecen relatos de la realeza, de los grandes acontecimientos históricos y del ascenso y la caída de las dinastías. Los escritos de los gobernantes revisten las silenciosas pirámides y ciudades con ornamentos políticos y religiosos. Nos revelan que la sociedad maya fue un damero de ciudades-estado que competían entre sí, gobernadas por señores sanguinarios, obsesionados no con los calendarios y los ritos, sino con la genealogía y la conquista militar. Antiguos maestros de la diplomacia y la manipulación del prestigio, los inclementes señores mayas abrigaron profundas ambiciones que destruyeron el ambiente que los rodeaba y hundieron sus grandes ciudades. Los jeroglíficos nos relatan que el rey era el chamán del Estado, el intermediario entre el pueblo y el más allá, casi una especie de patriarca familiar. Los señores mayas creían que tenían un acuerdo divino con los dioses y los antepasados. Se pintaban como el árbol del mundo, el conducto a través del cual los seres humanos se comunicaban con el reino sobrenatural. Según las creencias mayas, los árboles eran el medio vivo de la existencia humana y una metáfora del poder regio. Es decir, los señores mayas eran un bosque de árboles del mundo simbólicos dentro de un paisaje selvático natural. Sus estelas e inscripciones contribuyen a los enormes esfuerzos por legitimar su condición de descendientes de soberanos anteriores y de parientes desaparecidos mucho tiempo antes. Como los faraones egipcios, los señores mayas eran gobernantes divinos. La cosmovisión maya creó graves obligaciones ineludibles entre los señores y la nobleza y los miles de campesinos que los alimentaban. Si el soberano tenía éxito organizando la agricultura y el comercio, enriquecía la vida de todos, tanto en el plano espiritual como en el ceremonial. Cada señor tenía serias responsabilidades en la organización de las obras agrícolas en gran escala y en la recolección y distribución de las mercancías de todo tipo a lo largo y ancho de su reino. También era responsable del acopio de agua, de la distribución del agua de lluvia almacenada hacia las huertas que rodeaban sus, entre comillas, montañas de agua. Un gran gobernante era mucho más que un gobernante secular. Él era la vida maya.
Vinculado como estaba a su familia y a las comunidades grandes y pequeñas en virtud de la institución de la realeza y sus lazos genealógicos como los antepasados fundadores. Desafortunadamente para los mayas, la forma de realeza que adoptaron dependía de la economía agrícola y del ambiente que los rodeaba. Dos pilares no pudieron sustentar las exigencias insaciables de sus soberanos. La semejanza superficial con la realeza egipcia termina allí, pues los señores mayas vivían en un ambiente económico y político muy diferente. Cada gobernante maya, fuera soberano de una enorme ciudad o de un pequeño poblado, vivía en un mundo de alianzas políticas cambiantes, observancias rituales y campañas militares emprendidas con el objeto de alcanzar metas económicas o capturar prisioneros para los sacrificios. Constantemente los visitantes diplomáticos viajaban de una ciudad a otra para celebrar asunciones, matrimonios políticos o la designación formal de herederos. La mayor parte de las guerras se libraban entre vecinos. Cuando una ciudad capturaba a otra, los conquistadores solían sacrificar al gobernante vencido. Muchas generaciones después, el pueblo conquistador podía convertirse en el conquistado según lo determinaran los inquietos movimientos de flujo y pleamar de las mareas del poder político. Las mayores dinastías reales perduraron durante muchos siglos. La familia que gobernó Tikal presidió los destinos de la ciudad desde el año 219 después de Cristo hasta el siglo IX. Tikal se desarrolló como un reino cada vez más poderoso. El 16 de enero de 378, el señor Garra de Jaguar derrotó y saqueó la poderosa ciudad vecina de Washington. Desde entonces, gobernó una dinastía feudal liderada con éxito por el general Smoking Frog. Desde la altura de su poder, Tikal regía sobre un reino de 2.500 kilómetros cuadrados que albergaba una población estimada en más de 360.000 almas. Pero el Estado nunca estaba suficientemente seguro. Los rivales recortaban pequeños sectores de sus fronteras y los prudentes matrimonios políticos iban cambiando sutilmente las ecuaciones diplomáticas previamente convenidas. En el siglo VIII florecieron al menos 4 importantes capitales: Calakmul, Copán, Palenque y Tikal. En esta época, la sociedad maya, con su numerosa nobleza, ya era desproporcionadamente pesada en la cúspide para una productividad agrícola que permanecía básicamente estable, puesto que los campesinos habían explotado el entorno hasta el límite. Más de un cuarto de siglo de excavaciones e investigaciones arqueológicas en Copán nos cuentan una emocionante historia de su rápido crecimiento y su abrupta caída. Las pirámides y plazas de la ciudad cubrían 12 hectáreas y se elevaban sobre los vastos espacios abiertos de la Plaza Grande y la Media, en las cuales se encontraron estelas intrincadamente talladas que conmemoran a los grandes señores de Copán. En 426 después de Cristo, el señor Kinish Jax Kukmo, Quetzal Ojos del Sol, llegó a Copán y fundó una dinastía de 15 soberanos, quienes construyeron un templo tras otro en el mismo predio conocido por los arqueólogos como la Acrópolis. Después de 4 siglos, Copán llegó a ser uno de los principales reinos del mundo maya. En el siglo VIII, en el Valle Copán, cercano a la capital, vivían más de 10.000 personas. La historia de Copán que conocemos procede de las observaciones arqueológicas de los alrededores de la ciudad y del centro urbano. Los equipos de investigación recurrieron a fotografías aéreas y observaciones en el lugar para registrar más de 1.425 sitios arqueológicos. En ellos encontraron más de 4.500 estructuras diseminadas en una superficie superior a 135 kilómetros cuadrados que rodeaba el núcleo urbano. Al exhumar muestras de 252 de los asentamientos, recuperaron muchos fragmentos de obsidiana correspondientes a ornamentos, herramientas de piedra y espejos utilizados por los mayas. Los arqueólogos valoran especialmente la obsidiana porque les permite medir la profundidad del estrato de absorción de agua, hidratación de la superficie
y establecer el tiempo transcurrido desde que la piedra se transformó en herramienta o desde que el filo fue utilizado por última vez. Más de 2300 de estos elementos datados nos proporcionan una cronológica de los notables cambios registrados en los asentamientos que rodearon la ciudad de Copán. Es justo agregar que este método de datación es aún controvertido, pues la humedad tropical ha causado profundos daños en las muestras. Entre 550 y 700 después de Cristo, el estado de Copán se expandió rápidamente. La mayoría de la gente vivía dentro del tejido urbano y en las inmediaciones de la ciudad. Solo una reducida población rural habitaba en los campos aledaños. Desde 700 hasta 850, la población aumentó de manera irregular pero firmemente hasta llegar a sumar entre 20.000 y 25.000 personas. El 80% de ellas aún vivían en el casco urbano o en los límites de la ciudad de una época en que la población se duplicaba cada 80 o 100 años. Sin embargo, hay signos de que las condiciones fueron cambiando. La población rural se expandía hacia el exterior a lo largo del valle. El hecho de que algunas aldeas comenzaran a cultivar zonas al pie de las colinas menos productivas y a cierta distancia de la ciudad sugiere que ya no abundaba la tierra agrícola fértil. Mientras tanto, la floreciente población urbana fue haciéndose gradualmente más estratificada. El 82% de los habitantes vivían en cabañas humildes bajo la presión de una clase alta cada vez más voraz. Las primeras calamidades se presentaron en Copán en 738, cuando el señor Cahuaxielo, de la ciudad vasalla vecina de Quirigua, se rebeló contra su amo, lo capturó y lo hizo ejecutar. Durante un breve periodo, el gobernado se convirtió en gobernante, pero la gran ciudad permanecía intacta. En 749, el señor Smoking Shell ascendió al trono de Copán y se lanzó a desarrollar un ambicioso programa de edificación con el propósito de aumentar la validez de su gobierno. Su obra maestra fue la escalinata jeroglífica, adornada con más de 2200 glifos que celebraban el camino sobrenatural de los señores mayas. La escalinata parece haber sido un gesto de renacimiento, un intento de galvanizar el apoyo a una dinastía en decadencia y a una numerosa nobleza en expansión violentamente enfrentada por la lucha de facciones que exigía todos los costosos privilegios de la élite. El hijo de Smoking Shell, Jack Spack, Madrugada, heredó un reino tambaleante. Para aquella época, la nobleza maya, autoperpetuada, había alcanzado dimensiones inimaginables y sus miembros se acumulaban en residencias para cortesanos cercanas al centro de la ciudad. Jack Spack dio el paso sin precedentes de visitar las mansiones de los dignatarios y dedicarles esas moradas. Lo sabemos porque sobrevivieron inscripciones que conmemoran la visita del soberano y su acto de validación del linaje al que pertenecía cada cortesano leal. Ni siquiera el prestigio del soberano pudo evitar la caída de Copán, pues en esta intervinieron fuerzas mucho más poderosas. Las observaciones hechas por los arqueólogos a los alrededores de la ciudad nos cuentan qué ocurrió. Cuando en 820 la dinastía llegó a su fin, comenzó un veloz proceso de despoblación. Poco después de 859, el núcleo urbano y la periferia habían perdido alrededor de la mitad de sus habitantes, mientras la población rural crecía en casi un 20%. Pequeños asentamientos regionales reemplazaron la gran ciudad y las aldeas desperdigadas de los primeros tiempos. En 1150, en el valle de Copán quedaban apenas entre 5 y 8.000 habitantes. El de Copán no fue un caso aislado. En 900 de nuestra era, la civilización maya se había desvanecido en una amplia superficie de las tierras bajas del sur, en una de las más notables implosiones sufridas por las civilizaciones tempranas de la historia humana.
¿Por qué la civilización maya se derrumbó súbitamente? Todo el que estudia la caída del imperio maya clásico admite que la causa fue una combinación de factores ecológicos, políticos y sociales. Patrick Colbert, de la Universidad de Arizona, mostró que inmediatamente después del hundimiento, la densidad de población de las tierras bajas del sur se elevó a unas 200 personas por kilómetro cuadrado, en una zona tan amplia que las personas ya no podían adaptarse a las malas condiciones, mudándose a nuevas superficies sin desmontar relativamente cercanas. A los mayas ya no les había quedado ningún territorio de cultivo libre. Colbert cree que después del año 800 el descenso de los índices de población fue de tal magnitud que no podemos atribuirlo únicamente al mal funcionamiento social. Cuando se produjo la caída de la civilización maya, su producción agrícola estaba cercana al límite. Las grandes ciudades como Tikal transportaban enormes cantidades de alimentos para su consumo desde largas distancias, 100 o más kilómetros. La producción intensiva había comenzado varios siglos antes, cuando los mayas combinaron el cultivo en milpas con el empleo de los terrenos pantanosos y la construcción de terrazas en las colinas. A corto plazo, esas estrategias de intensificación surtieron efecto a nivel local, especialmente cuando la élite ejercía un control cada vez más férreo de los cultivos y las cosechas mediante la administración del suministro de agua, la evaluación de los tributos y tal vez vigilando rigurosamente el acopio de granos de los campesinos. Este enfoque es viable en ambientes tales como el Valle Egipcio del Nilo o hasta en los valles fluviales cercanos a la costa del Perú, donde los sistemas de irrigación requieren estrecho control y cierto grado de estandarización para maximizar la diseminación del preciado producto de los anegamientos. Sin embargo, el ambiente maya era por completo diferente, con suelos frágiles y lluvias impredecibles. En este caso, los agricultores basaban el riego en las aguas que bajaban de las montañas, pero también en las ciénagas. En las irregulares inundaciones estacionales y en la cantidad fluctuante del nivel freático de la porosa piedra caliza. También dependían de los suministros cuidadosamente racionados provenientes de las pirámides del templo, las entre comillas montañas de agua. Al mismo tiempo que se deterioraba el ambiente y los mayas afrontaban crecientes demandas de sus señores, los suelos se agotaban y las lluvias excesivas que caían en las tierras desforestadas provocaban una extensa erosión de la capa superior. Además, había una escasez crónica de leña. Los campesinos ya estaban bastante desesperados cuando un ciclo de severas sequías se abatió sobre los mayas para darles el golpe final. Cuando se produjeron las grandes sequías de los siglos VIII y IX, la civilización maya estaba sufriendo crecientes presiones en todos sus dominios. Como vimos que pasaba en Copán, la nobleza pesaba demasiado en lo alto de la escala social y además estaba dividida en facciones. Los líderes de Tikal importaban alimentos desde lejanas tierras. Los señores mayas exigían cada vez más de sus súbditos en una época de competición y actividad militar frenéticas. Posiblemente hayan tratado de estandarizar los métodos agrícolas para aumentar el rendimiento de las cosechas, una estrategia que nunca podría dar frutos en un ambiente tan diverso en el que los suelos ya estaban próximos al agotamiento. La sequía cortó el último hilo que sostenía el andamiaje. La producción de las cosechas cayó fatalmente y la recaudación de tributos disminuyó a gran velocidad. Tal vez los ambiciosos nobles aprovecharon los tiempos turbulentos para fortalecer sus intereses, mientras las dinastías
ya bien establecidas, como la de Copán, veían marchitarse su autoridad espiritual y política frente a un pueblo impaciente y hambriento. A diferencia de los faraones egipcios, los mayas no tenían gobernadores provinciales fuertes que tomaran medidas drásticas para conservar el agua de los anegamientos, y después de algunos años de sequía, los depósitos que recibían el flujo de las, entre comillas, montañas de agua quedaron vacíos. El daño ambiental ya era tal que ningún líder estaba en condiciones de repararlo. Se perdieron miles de vidas a causa del hambre. Los sobrevivientes atacaron a sus líderes y abandonaron las ciudades que habían sido tan prósperas. Mientras tanto, los campesinos de las aldeas se dispersaron en comunidades más pequeñas, de un tamaño que les permitiera sustentar a sus familias sin tener que pagar tributos a un gobierno central cuya autoridad espiritual de tantos siglos estaba en bancarrota. La caída de la civilización maya no fue pacífica. Hubo grandes disturbios y guerra. El arqueólogo Arthur Demarest ha excavado una ciudad que fue floreciente llamada Dos Pilas, que había sido fundada en el norte de Guatemala por un noble renegado de Tikal en el año 645. Los gobernantes posteriores de Dos Pilas se embarcaron en ambiciosas campañas militares gracias a las cuales, a mediados del siglo VIII, su territorio llegó a medir cerca de 4.000 kilómetros cuadrados. Dos Pilas se convirtió en un adinerado centro comercial, gobernado por poderosos señores que se jactaban en sus monumentos de sus aptitudes diplomáticas y militares. En 761 se habían excedido en sus pretensiones. El cercano pueblo de Tamarindito atacó al que había sido su poderoso vecino y mató al soberano. Con los invasores construyeron infranqueables muros defensivos. Los nobles sobrevivientes huyeron y edificaron un nuevo centro fortificado en Aguateca, en la cima de una abrupta colina rodeada de tres de sus lados por acantilados escalonados. Repetidamente atacados, se sostuvieron durante otro medio siglo antes de que las interminables guerras hicieran que la gente se dispersara en poblados y aldeas donde fortificaron hasta los campos de cultivo. Al disponer únicamente de parcelas que debían defender, los agricultores habrán visto caer estrepitosamente el rendimiento de sus cosechas. En un intento desesperado, los campesinos sobrevivientes de Aguateca construyeron una fortaleza isla, donde una península del lago Petexpatún, cavando 3 fosas que medían un total de 140 metros en la parte más estrecha de tierra. Pero también este reducto de resistencia cayó. Sus habitantes lo abandonaron en la primera década del siglo VIII. El derrumbe de la civilización maya es un cuento con una moraleja sobre los peligros de utilizar la tecnología y la fuerza laboral para expandir la capacidad de sustentación de los ambientes tropicales. Cuando visité las ruinas de Tikal por primera vez, quedé maravillado por el tamaño y la complejidad de las pirámides y plazas, construidas por un pueblo que vivía en una selva húmeda y sobre el más frágil de los suelos tropicales. Tikal es una asombrosa hazaña humana, construida a un precio ambiental enorme. La dinastía real de la ciudad vivía sobre la base de tiempo prestado y agua almacenada, importando alimentos, explotando a sus súbditos
y sobreexplotando la tierra hasta que fue imposible recuperarla. Miles de mayas habitaban en un paisaje que solo podía sustentar a unas pocas personas por kilómetro cuadrado. Una población en permanente expansión floreció y creció todo cuanto pudo, mientras abundaron las lluvias y aún había tierras disponibles. Aún entonces hubo signos de peligro. Las cosechas rendían menos. Probablemente la malnutrición estuviera bastante extendida y el malestar provocado por un orden social rígido e inapelable indudablemente se había generalizado. Las sequías completaron el deterioro que socavó la autoridad de los señores divinos. Los efectos de largos periodos secos, causados en parte por El Niño, extendieron sus ondas a todo el imperio maya. La civilización de las tierras bajas del sur se derrumbó casi por completo cuando el centro de la vida maya se trasladó al norte de Yucatán. Allí, las capas freáticas estaban más cerca de la superficie y por lo tanto, las ciudades de las tierras bajas del norte pudieran sobrevivir tomando agua de los lagos y los estanques naturales. En el sur, donde las aguas freáticas eran más bajas, las ciudades habían tenido que construir depósitos, cisternas que recogieran el agua de lluvia y aguadas artificiales para conservar la mayor cantidad de agua posible. Cuando todo esto se secó, las comunidades grandes tuvieron serios problemas. Las mismas condiciones de sequía golpearon las cosechas, así como se habían cobrado su precio los efectos acumulativos de siglos de explotación excesiva de suelos frágiles y marginales, de desforestación desenfrenada y de erosión. Cuando finalmente llovió, los aguaceros barrieron el suelo desprotegido. La realeza se debilitó ante la sequía y ante sus súbditos hambrientos e impacientes. La superestructura elaborada de las ciudades-estados se desplomó como un castillo de naipes. Algunas de las mayores ciudades mayas se disolvieron a causa de la violencia y la revolución social a lo largo de unas pocas generaciones. Los cambios de la circulación atmosférica que estaban ocurriendo a miles de kilómetros del territorio maya dieron el golpe de gracia a aquellos gobernantes que ya no eran capaces de controlar su propio destino porque había agotado sus opciones ambientales en una perpetua búsqueda de poder y prestigio. Los sobrevivientes del desastre hicieron lo que 2 siglos después harían los indios pueblo ancestrales del sudeste estadounidense durante otra catastrófica sequía: dispersarse en pequeñas aldeas autosostenibles donde hasta hoy viven sus descendientes. Fin del capítulo 8.